¿Qué tal? Buenos días. ¿Los fondos públicos de esta república se manejan bien o mal? De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Jorge Dabú, él es el expresidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. También nos acompaña Carlos Mauricio Guzmán, expresidente de la Federación de Abogados. Caballeros, como siempre, bienvenidos a República. Buenos días, Carlos, un gusto estar en tu programa. Bueno, comencemos con usted, don Jorge, y hablemos acerca de la manera en la que se están usando los dineros públicos. ¿Usted ha visto un cambio en el último año o en la presentación de este presupuesto de 2017 recientemente aprobado que le indique que realmente hay medidas de austeridad y de racionalización del gasto? Bueno, Carlos, yo creo que lo primero que hay que explicarle a la gente es que si vemos los datos históricos del mismo Estado, del Banco Central de Reserva y del Ministerio de Hacienda, nos damos cuenta que en los últimos 10 años los presupuestos han venido mintiendo. Y han venido mintiendo porque, de acuerdo a nuestra Constitución, en los artículos, si no me equivoco, 262 y 263, habla que los presupuestos necesitan estar equilibrados, es decir, que tienen que asumir todos los gastos que vas a tener y tienen que asumir todos los ingresos que vas a tener. ¿Cuál ha sido la tradición en los últimos años? Que asumen ingresos que saben que no van a tener y no ponen gastos que saben que van a tener. Y con esa jugarreta, digamos, llevan a aprobación y los diputados que levantan la mano y aprueban ese presupuesto están jugándole la vuelta a la Constitución de la República. Creo que este año no es la excepción. En este año, según datos que yo estaba viendo, les van a hacer falta más o menos 800 millones de dólares. Que esos 800 millones de dólares tienen que ver con gastos que están en el escalafón, en el IPSFA, en las retribuciones fiscales, los regresos de temas fiscales, en las pensiones. ¿Y qué es lo que hicieron? Abrieron la partida y le pusieron 1,000 pesos a la partida, solo para tenerla abierta. Y después dijeron, ahí vamos a ver en el camino cómo arreglamos la carga, vamos a ver en el camino cómo encontramos los recursos para eso. Y es ahí donde está el problema. Ahora me dirá la gente, mire, todo lo que usted explicó a mí ¿qué me importa? ¿En qué me afecta? Miren, lo que va a pasar es que en unos meses van a decir, no hay dinero para el FODES, no hay dinero para los policías, así que mire, señores, los voy a bolsear otra vez con otro impuesto en los teléfonos, le voy a subir el IVA otra vez, como ya está diciendo el gobierno que le va a subir el IVA a la gente. Fíjese que no alcanza porque la Sala de lo Constitucional no quiere, porque Arena no me quiere dar los votos, porque los empresarios no quieren pagar impuestos. Son especialistas en buscar responsables a la incapacidad con la que manejan las finanzas y a los problemas en los que están metiendo al país. No les va a alcanzar el dinero en el 2017. Es más, si usaran bien el dinero y lo ocuparan de corrido, llegan hasta septiembre. Pero como ya sabemos que es un año preelectoral, van a empezar desde ya a pedir dinero para una cosa y para otra, y eso es irresponsable con la sociedad, porque quienes pagan la cuenta de esta explicación tan compleja es la gente más pobre, la que se queda sin empleo, la que se queda sin oportunidades y la que se queda pagando los platos rotos de este tipo de decisiones. Ahora, Carlos Mauricio, la semana anterior yo conversé con el ministro de Hacienda, con don Carlos Cáceres, y él me decía que hay ciertos rubros del gasto de la nación que por ley no debe ponerlos en el presupuesto y que por lo tanto el presupuesto está realmente con lo que se va a gastar, que le exige la ley que debe poner en el presupuesto. Bueno, esa es una discusión muy interesante. La Constitución claramente establece que el presupuesto, tal como lo decía Jorge al inicio, debe de estar completo con sus ingresos y también con sus gastos. Y esto es lo lógico, porque si tú tienes en un presupuesto, que es eso, ¿verdad? Un estimado, una forma de poder conocer cuáles van a ser tus ingresos y gastos, deben de estar considerados todos esos gastos y todos esos estimados de ingresos que puede tener.
FODES, por ejemplo, por ley, el Estado debe de entregar pues esos fondos a las alcaldías. No podemos dejarlos de poner en el presupuesto, no pueden quedar fuera del presupuesto. El tema de pensiones es un gasto que tiene ya sabedor el gobierno que debe de erogar, por lo tanto debe de estar también considerado en el presupuesto. De tal forma que, en mi opinión muy particular, pues considero de que no es precisa, digamos, esa aseveración, por cuanto deben de estar considerados así estos gastos. Si no están considerados así, cabe la posibilidad de que ese presupuesto sea declarado inconstitucional. O, como también mencionaba Jorge, va a llegar un momento en el cual no hay los suficientes ingresos como para poder afrontar esos gastos y por lo tanto tendremos que recurrir a nuevos préstamos o a nuevos impuestos. El presupuesto fue aprobado con 43 votos o un poco más de 43 votos la semana pasada, pero los préstamos que pudieran requerirse a consecuencia de la, digamos, falta de gastos o de ingresos en el presupuesto tienen que ser aprobados con mayoría de 56 votos. Y hoy por hoy pareciera que no los tiene el gobierno. Por lo tanto, ahí vamos a encontrar un problema cuando se llegue a esa situación. Ahora, lo que le podría decir el gobierno, don Jorge, es lo siguiente, es decir, incluso los ingresos que tenemos actualmente son insuficientes. Estaba viendo yo la presentación de don Enrique Giraldo, el director de sostenibilidad fiscal o de asuntos fiscales de la USAID, y decía que El Salvador actualmente tiene 15,1% aproximadamente de carga tributaria versus el PIB, pero que el benchmark o la meta era 18,1%. Es decir, todavía tenemos 3 puntos porcentuales que supuestamente o idóneamente, de acuerdo a ese análisis técnico que el señor Giraldo hizo, deberíamos subir, lo que implicaría que todavía no tenemos los ingresos suficientes al Estado. Mira, eso es tan falso como la fábrica de empleo o como la meritocracia en el gobierno. Ellos saben perfectamente que el PIB de El Salvador está desajustado. Lo dijo el expresidente del Banco Central de Reserva, que hoy está en el Fondo Monetario Internacional, Carlos Acevedo, y lo dijo el actual presidente Cabrera del BCR. Lo que pasa es que no nos gusta leer y ver las cosas con la realidad y con el lente correcto. Él dijo, está desajustado 14.4%. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que nuestra carga tributaria no es el 15 punto eso, sino casi el 18%. Y que nuestra deuda no es el 62%, sino que el 75%. Mire, eso ya a estas alturas, después de 7 años de mentiras, creo que es importante que empecemos a saber. Y te quiero dar otro dato solo para demostrarte lo que te decía anteriormente. El desajuste del presupuesto del 2010, 879 millones. El desajuste del 2011, 410 millones. El desajuste del 2012, 901 millones. El del 13, 926. El del 14, 723. Todos los años es la misma historia. ¿Tú sabes cuántas veces modificaron el presupuesto en el 2013? 30 veces. ¿Y sabes cuántas veces modificaron el presupuesto en el 2014? 21 veces. Después de estos datos, si a ti te juran que va ajustado el presupuesto, ¿tú les creerías? Yo sé que los que me están escuchando dijeron, no, es que es imposible. Están mintiendo como lo hacen en toda la temática nacional para salirse con sus jugadas. El problema, vengo y repito, no es de números, no es de porcentajes, es de pobreza, es de desempleo, es de falta de oportunidades, de falta de seguridad para la gente. El problema es serio y el país necesita seriedad de parte de nuestros gobernantes. No podemos seguir de la manera en la que estamos o vamos a terminar con este país en la bancarrota, como ya lo dijo uno de los asesores económicos del gobierno recientemente. Ahora, Carlos Mauricio, ¿coincides entonces con don Jorge en el sentido de que el país entonces tiene la cantidad de dinero que necesita, pero lo que es un problema de gestión, de administración, del uso de los recursos? Bueno, si nosotros revisamos en los últimos años qué es lo que ha ocurrido en la carga tributaria del país, ciertamente esta se ha elevado y lo que vemos son por lo menos 23 nuevos impuestos que se han creado, de tal forma que los ingresos habrán llegado
han llegado los ingresos y por lo tanto habrá que ver a dónde está ese problema en la administración o en el manejo del gasto también, que el gasto se ha elevado considerablemente. De tal forma que el gobierno tendrá que hacer los ajustes necesarios, como dice todo buen padre de familia, dentro de su familia, cuando está pasando, digamos, situaciones económicas difíciles. Bueno, aquí nos vamos a ajustar el cinturón, porque no nos alcanzan los ingresos para poder cubrir nuestros compromisos. De igual forma, a nivel de gobierno debe de considerarse eso. Y esto creo que es un punto en el cual no lo estamos viendo hasta este momento. No estamos viendo que haya, digamos, esa reducción de gastos o haya ese ajuste en el cinturón, como decía pues al inicio. Creo que esto debe de ser considerado por el gobierno y también tenemos pues las visitas frecuentes acá de la gente del Fondo Monetario Internacional, quienes constantemente pues están diciendo prácticamente esto mismo, ¿verdad? Debe de ajustarse el tema de los gastos y verse pues de qué forma se puede administrar de mejor manera todo ese ingreso que ha sido recibido durante todos estos años y evitar, en la medida de lo posible, cargar más a la población con más impuestos. Ya se habla de elevar 2 puntos porcentuales el IVA. Ahora ayer escuchamos de que esto pues ya pareciera de que se está cocinando y a la vez se está hablando de un IVA diferenciado también, en donde habrá productos que tendrán un cierto porcentaje y otros productos tendrán otro porcentaje. Pero lo cierto es que habría una carga tributaria que el país ya no aguanta, la población ya no soporta más carga tributaria. Por lo tanto, lo que queda es ajustarse en la parte de los gastos y tener una mejor administración de esos ingresos ya recibidos. Ok, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente de los egresos del Estado y dónde de repente se puede pasar la tijera para recortar esos gastos. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Don Jorge, una pregunta. ¿Cuál es el cálculo que tienen en ANEP o en las gremiales empresariales de lo que se podría ahorrar el Estado salvadoreño en concepto de desperdicios, despilfarros, plazas innecesarias, plazas sobrepagadas, plazas fantasmas y no sé si decirlo, robo puro y duro? A ver, los rubros son varios, Carlos. Te voy a dar un dato. Antes de que, un año antes de que el presidente Saca se fuera, un año antes, o sea, te estoy hablando 2008, en El Salvador habían más o menos 100,000 empleados públicos. Eso es lo que había. Ahorita ya andamos por los 150,000 empleados públicos. Entonces, si tú le preguntas a la gente, mire, y hoy que tenemos 50,000 burócratas más que pagarles el salario, ¿usted tiene mejor salud? ¿Tiene más educación? ¿Lo cuidan mejor en su casa? ¿Vive más tranquilo? ¿Tiene mejores oportunidades? Y las respuestas van a ser no, no y no. Eso quiere decir que estás generando grasa y gordura en un Estado que no le está devolviendo a la sociedad un servicio por el pago que se está dando. Entonces, si tú me preguntaras a mí cuánto es eso, yo te diría, mira, la realidad, la historia del país te dice que con 100,000 hemos funcionado. Tal vez igual que ahora, pero con 100,000 hemos funcionado. Y entonces uno dice, ¿y quiénes son? ¿Y a dónde están? Bueno, ahí están todos los que se les paga para ir a atentar contra la Corte Suprema de Justicia, que van a poner, que hacen manifestaciones, que hacen ruido, porque tienen que estarle pagando a esta gente para estar haciendo esas cosas. Y por supuesto, ojo con esto, por supuesto, recogiendo el diezmo que va a parar muy probablemente a arcas políticas diferentes. ¿Será eso suficiente? Mira, lo más importante es que el país crezca. Y ese es un tema que nunca se aborda. En los medios, en las entrevistas, siempre se dice recortar gastos o más gastos o menos gastos. Y más crecimiento económico y hacer más grande el pastel para que las tajadas sean más grandes. Cada 1% que crece este país son 120 millones de dólares más para el fisco. 120 millones de dólares más para el fisco y entre 12 y 14,000 fuentes de empleo para la gente.
Y entonces el negocio no sería crecer al 4% para que el fisco cada año tenga 500 millones de dólares más de ingresos y la gente tenga 50,000 fuentes de empleo más al año. 2 veces me reuní yo con el presidente Salvador Sánchez Serén, la primera 2 semanas después de tomar posesión. Y le dije, señor presidente, si usted facilita, porque el gobierno no hace, aunque el gobierno diga yo voy a hacer que crezcamos, yo voy a hacer, no, el gobierno no hace, lo único que tienen que hacer es no estorbar. Si ustedes facilitan un crecimiento económico del 4%, usted no va a tener problemas en su mandato. Se lo dije. ¿Y sabe quiénes son sus mejores aliados? El sector privado, porque somos los que podemos hacer. Y hay propuestas de inversión y hay propuestas de desarrollo para generar las fuentes de empleo que la gente necesita y el crecimiento económico que usted necesita en ingresos para tener obra social. ¿Cuál es el problema? Eso hace cortocircuito con su modelo ideológico. Su modelo ideológico no puede tolerar, no puede aceptar y no se puede construir sobre una sociedad libre y democrática que crece y que está creciendo por inversiones privadas, por el desarrollo y por el empleo. No funciona así. No existe un lugar alrededor del mundo donde el modelo de ellos haya funcionado. No importa el tipo de líder, no importa el tipo de país, no importa el tipo de sociedad, no importa cuánta riqueza han tenido. Nunca funciona. Y El Salvador no será la excepción. El Salvador tiene y tendrá el mismo problema que los demás, sencillamente porque no funciona el modelo. Y eso es lo que hace cortocircuito, eso es lo que genera que no se hagan las cosas que se tienen que hacer. No es por casualidad. Cuando la gente dice, qué barbaridad, son incapaces. Yo nunca he visto un gobierno más capaz de hacer lo que ellos quieren hacer, de engañar a la sociedad, de engañar a la oposición y de seguir implementando su modelo. Amén de todo lo que digamos, ellos no son capaces para resolver problemas, pero son muy capaces para generar su visión, su estrategia y su modelo. Ahora, si voy entendiendo lo que usted me está diciendo, ese modelo, definámoslo, intuyo que me está diciendo modelo de partido hegemónico, con un régimen bastante autocrático, instituciones copadas y probablemente con un líder fuerte. ¿Es así? ¿Es eso lo que me está diciendo? Sí, un líder fuerte o un buró político fuerte. Solo te hizo falta algo, controlando la economía. Ese es el único factor que te hizo falta. ¿Por qué? Porque necesitan controlar la economía para la demagogia, para el populismo, para el chantaje y para mantenerse en el poder. Ojo, y por eso esos son de los temas que hacen falta en la ecuación que tú muy bien dibujaste. Ese es el otro factor que les hace falta. Esto ni me lo estoy inventando, ni lo he leído en una novela, sino que es la realidad que han vivido los pueblos. El faro que guía el rumbo de este gobierno, lo han dicho, en Venezuela. Lo han dicho si van a Cuba a recibir instrucciones. No te esperes que El Salvador luzca nada diferente a Venezuela o a Cuba si ellos son quienes dictaminan hacia dónde van las políticas y el quehacer del país. Es peligroso que la gente ha caído en un adormecimiento, que creemos que estamos hablando entre demócratas, que estamos discutiendo entre malas políticas públicas y buenas políticas públicas, o que estamos discutiendo entre dos partidos políticos que quieren o que tienen visiones diferentes. No, estamos decidiendo entre vivir en una dictadura o vivir en democracia. Ahora, no estoy escogiendo partidos, estoy escogiendo tipo de vida para la sociedad. Ahora, yo conversaba ayer con una de las principales funcionarias del FMLN y me dice, yo jamás quisiera volver a la dictadura, y eso contradeciría lo que usted me está diciendo en este momento. Sí, también te han dicho que no quieren más pobres, también te han dicho que no quieren corrupción y mandaron becado a Nicaragua al expresidente que lo tienen allá. También te han dicho que no quieren que se haga mal uso de los recursos y le están donando a las ONGs que no tienen que estarle donando. También te han dicho que están por el empleo y por el desarrollo y están atentando contra la sociedad y contra las empresas. No les creo. Del dicho al hecho hay un gran trecho en lo que me está diciendo en este momento, don Jorge. Quisiera ir ahora entonces contigo, Carlos Mauricio, y es lo siguiente. Hace unos minutos el señor Daú mencionaba acerca del diezmo que pagarían algunos empleados, o básicamente la contribución, intuyo yo, que voluntaria,
de su sueldo hacia el partido político. Hace unos meses los colegas del periódico digital El Faro decían que el 55% de los empleados en planilla de por lo menos 3 partidos políticos, aparte del FMLN, contribuían a las arcas del partido. Eso es, digamos, una especie, no sé si decirlo así, de doble entrada de dinero, porque los partidos tienen deuda política, pero a la vez se estarían financiando con parte del dinero de los sueldos de los empleados. Tú eres abogado, no sé si esto es legal o no es legal, pero habría que cuestionarse tal vez si esto es ético o antiético. Yo me quedaría en esa parte también, en esa parte si esto es ético o no. Pero ¿qué es lo que sucede? Si eso se ha vuelto una práctica o se está volviendo, perdón, una práctica, eso responde mucho, digamos, a el incremento en el número de empleados y funcionarios públicos que vemos año con año va creciendo en el gobierno. Porque si de ese fondo de salarios que reciben estas personas como funcionarios o empleados públicos se autofinancian los mismos partidos políticos, entonces aquí hay una doble moral. Y esto para nada es ético, poder estar recibiendo de fondos públicos a través de salarios de sus propios funcionarios para poder financiarse como partidos políticos en sus campañas y en sus situaciones pues, cotidianas como partidos políticos. Esto me parece que no debe de darse. Algo que agregar también, recordemos de que hay un proceso que todavía pues, está pendiente. La Sala de lo Constitucional está revisando el cumplimiento de una sentencia que fue dictada ya hace algún par de años, en la cual obligaba precisamente a los partidos políticos a determinar quiénes eran sus donantes. Entiendo yo que a finales del mes de diciembre el Tribunal Supremo Electoral rindió un informe a la Sala de lo Constitucional para poder determinar si se estaba cumpliendo o no en esa parte de la sentencia. Entendería que ahora la Sala pues tiene ya en sus manos ese informe, deberá revisarlo y deberíamos de conocer pues cuál será el resultado, su resolución de cumplimiento, de seguimiento de cumplimiento de esta sentencia, que para nosotros nos parece sumamente importante que se conozca quiénes son los donantes de los partidos políticos. Ahora, nos escribe Veriga Saldaña, es una abogada constitucionalista, dice, en este punto, urge la profesionalización del servicio civil, no debería cambiar el personal cada vez que se renueva el gobierno o las municipalidades. Hay una ley, hay un proyecto de ley que está presentado en la Asamblea Legislativa desde hace ya muchos años, que es precisamente la ley de la función pública. Y precisamente esa ley lo que pretende es que las personas que lleguen a ocupar cargos dentro del gobierno lo hagan en base a la meritocracia, a sus capacidades y no como lo vemos actualmente o lo hemos visto pues en los últimos años, ¿verdad? Y ese proyecto está ahí durmiendo el sueño de los justos. Yo haría pues un llamado a la Asamblea Legislativa, a sus diputados, para que se retome la discusión de ese proyecto de ley que está ahí adormitado, ¿verdad? Y creo que eso ayudaría mucho para fortalecer pues, el área de la función pública en nuestro país. Bueno, siempre dentro de la gran categoría esta de los egresos que pueden ser considerados como excesos del aparato de gobierno, quiero que pongamos algo en pantalla que publicó la prensa gráfica, es parte de un reporte de investigación que ellos hicieron y hablaban acerca de estas asignaciones monetarias que se le está dando a ONGs, dice la prensa gráfica. Dentro de las asignaciones aprobadas por los diputados, la totalidad de fondos está fragmentada de los presupuestos de distintos ministerios u otras entidades públicas. Así, el análisis de datos permitió concluir que algunas organizaciones recibieron hasta 4 asignaciones del presupuesto general de 2016 procedentes de distintas carteras de Estado. En otros casos, las ONG resultaron irrastreables, es decir, no existe un registro público disponible a través de Internet que consigne la existencia de la organización, bien sea a través del registro público del MIGOV, el diario oficial o a través de los portales de datos abiertos del gobierno. Don Jorge. Penoso. Es penoso que le siguen quitando el dinero a la gente, le siguen pidiendo sacrificio a la gente, porque al final, aunque ellos digan, miren que estos impuestos son para los de no sé quién o los de no sé cuánto, es mentira. Los impuestos son como el agua, siempre buscan por dónde salir, no hay forma. En un país solo hay 2 tipos de dinero, si lo queremos ver así para ilustrarlo. El dinero en la mano del Estado, que es el dinero público, y el dinero en la mano de la gente, que es el dinero privado. No hay más. Si vos querés aquí más dinero, no hay otra forma que quitarlo de la gente. Y eso es lo que está sucediendo. Cada vez que
hacen este tipo de cosas. Cada vez que le dicen a la gente, mire, en nombre de la seguridad de este país, por favor, bolsiémonos de vuelta. En nombre de los enfermos, vamos a tener que poner otro impuesto. En nombre de las carreteras, otro impuesto. Entonces yo diría, y en nombre de la gente que a diario paga sus impuestos con su sacrificio, ¿por qué no son responsables con los recursos del Estado? ¿Cómo es posible que estemos viendo ese tipo de cosas? Que si se hacen de hace 5, 10, 25 años, y solo por eso se van a seguir haciendo. Fíjate que hay una cosa que no le hablamos aquí. Cuando el presidente Saca sale del país, y perdón que ocupe el ejemplo del presidente Saca, pero es el corte entre Arena y el FMLN. Entre Saca y el FMLN. ¿Qué pasa en ese momento? La recaudación fiscal, lo que recogía el gobierno, eran 1.800 o 2.000 millones de dólares. Eso es lo que recogían. Hoy están recogiendo 4.200 millones, más del doble. En la época del presidente Saca, que su último año fue bastante populista, la deuda fue de 529 millones en promedio. 500. Ahorita es 1.000 millones en promedio. Quiere decir que estos señores tienen el doble de impuestos y el doble de deuda, y los salvadoreños tenemos el doble de problemas. Esto es irracional. Si cada vez que le das más dinero el país tiene más problemas, lo que hay que hacer es quitarles el dinero, no darles más dinero, es cortar el dinero, es reducir los impuestos, es reducir esos ingresos, es reducir ese gasto, ese despilfarro, esa demagogia, es permitir que la sociedad se empodere, que la sociedad crezca, que la sociedad pueda producir, generar empleo y salir adelante. Es la única forma en la que este país va a ser productivo y va a salir adelante, no haciendo un gobierno más grande, más grasoso, más difícil de moverse y difícil de actuar. No es así, es haciéndolo más pequeño. Y este tipo de cosas son todos esos chorritos que salen entre corrupción, entre ineficiencia, entre pago de voluntades, porque hay pago también a un montón de esos que escriben y que hablan y que dicen y que proponen y que hacen encuestas de mentira. Ahí están pagados en este tipo de cosas. Entonces, no puede seguir el país de esta forma, no puede seguir así. Ok, con ese nos quedamos. Antes de irnos a la pausa, vamos a convertir en lo siguiente, esto es importante, y es que el Banco Promérica, para ellos, El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional, más de 100 cajeros, 8 kioscos y 62 corresponsales financieros. Así que usted puede seguirles en Facebook como Banco Promérica El Salvador, y también el centro de contacto está disponible. Ese teléfono es el siguiente, 2513-5000, 2513-5000. ¿A dónde está el dinero?, preguntó el ministro de Hacienda Manuel Enrique Heinz. El diputado Rolando Mata le contestó. De eso hablamos al volver. Gracias por continuar con nosotros. Antes de discutir acerca de dónde está el dinero, aquí, si tú le preguntas a los miembros del aparato de Estado, independientemente estos si son diputados o miembros del órgano judicial o del órgano ejecutivo, te van a decir, no, el dinero se está utilizando muy bien. De repente vemos el evento del 25 aniversario de La Paz y ves el desfile de camionetas Land Cruiser entre 60,000 y 80,000 dólares. No digo que no deberían andar en Land Cruiser si les dan a buen precio, pero no creo. Y segundo, de repente podrían tener carros un poco más modestos. No necesariamente tienen que ser Picachitos 1000 como los que habían allá a principios de los 80, pero tampoco esos grandes excesos. También ves de repente seguros médicos sumamente altos, algunos hasta contemplan cirugías estéticas. Se dice que se gastan aproximadamente, por lo menos en la Asamblea, entre 4,5 millones a 6 millones. En el Estado he visto algunas cifras hasta 50 millones. Hemos visto también diputados que han utilizado vehículos de la Asamblea Legislativa que lo prestan a familiares, y estos familiares luego son devueltos de Nicaragua, por ejemplo. Es decir, todo eso son varios chorritos, como diría el señor Dabú, ¿verdad?, que se va diluyendo el dinero de los salvadoreños. Eso hasta cierto punto es antiético, y algunos dirían corrupción. Pregunta, ¿cómo está El Salvador visto por instituciones internacionales cuando se trata de nuestros índices de corrupción? Bueno, recientemente, hace un par de horas, se acaba de publicar el índice de corrupción que desarrolla Transparencia Internacional. Y lo que hemos visto es que el país ha descendido 23 posiciones respecto del año anterior, 2015. Los resultados son del año 2016.
Esto lo que nos indica es que el país pues está siendo visto por el mundo como un país más corrupto, y esto pues preocupa porque si acá en el país tenemos limitados ingresos, tenemos que ser muy responsables en el manejo de estos, y vemos como situaciones como las que tú has apuntado diluyen esos ingresos que tanto necesitan los salvadoreños en escuelas, en hospitales, en diferentes lugares. El país entonces ha caído 23 puntos, pero lejos, más allá de que haya caído o descendido 23 posiciones en el índice último de corrupción, lo que tenemos que tener muy claro es que nuestros funcionarios no están para llegar, cuando llegan a un cargo, para servirse. Mucho se dice de que debe de transparentarse, digamos, el tema de esos sobresueldos en los funcionarios de más alto nivel, y que debería de colocarse el salario real que ganan estos funcionarios, que andará, según indican, arriba de los $10,000, $15,000 probablemente. Yo lo que digo es esto: cuando llega un funcionario y llega y toma posesión de un cargo como este, debe de tener claro que no está para llegar a servirse, sino para servir al pueblo. De tal forma de que hablar de salarios de esa estratosférica cantidad de $10,000, $15,000 mensuales en este país, creo que no cabe. Si uno llega a aceptar un cargo como este, de ministro o de viceministro o de más alto cargo dentro de la función pública, debe de tener precisamente muy claro que no está para llegar a enriquecerse. Significa entonces de que yo voy a llegar a ese cargo porque quiero un salario de $10,000, $15,000, que probablemente no lo puedo obtener vía empresa privada, porque quiero un vehículo de esa categoría, porque quiero un seguro de salud elevado para mí, para mi familia, cuando eso perfectamente lo puedo yo comprar o lo puedo yo adquirir de mi propio salario o de mis propios ingresos. ¿Y por qué estar grabando, digamos, los fondos públicos con ese tipo de cosas? Entonces creo yo que ese tipo de cosas deben de corregirse, debemos de denunciar como salvadoreños ese tipo de cosas, ese tipo de corrupción, corruptela que vemos a diario pues en diferentes situaciones de la cotidianidad que tenemos. Ok, ahora, señor Daú, quisiera ir con usted ahora porque, y aquí voy a citar a los colegas de la revista Contrapunto, quienes entrevistaron al diputado Rolando Mata. El diputado Rolando Mata les decía a los colegas que entre los años 2008 y 2014 el nivel de pobreza bajó del 40 al 32%. Respondiendo entonces también a la pregunta que hacía, retórica que hacía el exministro Manuel Enrique Heinz acerca de dónde está el dinero, el diputado Mata, y aquí cito a los colegas del periódico Contrapunto, decía: en 2013 se invertía alrededor de 818,4 millones en desarrollo social y para 2017 se prevé una inversión de 2.240 millones, el 46% del presupuesto total, el cual suma y da la cantidad. Bueno, dice y agrega el diputado Mata, explicó que el gobierno apunta a continuar con la inversión en obras públicas, y aquí es donde va el dinero, el mejoramiento de infraestructura, el financiamiento de los programas sociales, y para dejar claro el destino de los fondos, destaca que esto iría para paquete escolar, vaso de leche, ampliación del programa Escuela Inclusiva, el programa Una Niña, un Niño, una Computadora, instalación de equipos comunitarios de salud y especializados ECOS en 164 municipios. También van a continuar con fondos adjudicados al programa para mujeres, niños y niñas en el programa Apoyo Temporal al Ingreso PATI. Este consiste en apoyo de dinero y capacitación de jóvenes de 16 a 24 años y a mujeres jefas de edad. También presupuesto para Ciudad Mujer, agricultura familiar, paquete de semilla mejorada, el programa de alfabetización y el programa de jóvenes con todo. Ahí iría el dinero. Si eso fuera cierto, ¿por qué tienen quebrados a los pobres microempresarios que hacen los uniformes de los niños en la escuela? Si eso fuera cierto, ¿por qué vemos a diario en los medios de comunicación las escuelas destruidas y los niños en el piso, sin baños en las escuelas, tomando clases? Si eso fuera cierto, ¿por qué el crimen sigue creciendo en el país? Si eso fuera cierto,
porque la gente se sigue quejando por la realidad que estamos viviendo. Yo creo que ya el país no está ni para ideologías trasnochadas, ni para mentiras cínicas. El país necesita que le hablemos con la verdad. Yo te puedo dar un listado de 80 cosas, pero nada funciona, nada sirve. O sea, no sé si se puede, pero esta vez datos del gobierno, yo no me los estoy inventando. Este es el resultado del crimen, no sé si se ve bien ahí. Sí. Este es el resultado del crimen en el país. Así ha venido subiendo, amén de que han tenido más recursos. Este es el resultado de la educación de nuestros niños. Así ha bajado la PAES, amén de los recursos que han tenido. Esta es la realidad del crecimiento económico y lo que está en rojo es El Salvador, amén de los recursos que han tenido. Entonces, no son palabras, son hechos. Es la realidad de las cosas que estamos viviendo. En una entrevista, en un escrito o en un documento yo te puedo escribir cualquier cosa. Es la realidad de la gente lo que debe guiarnos. Y repito, aquí no estamos ni que es por capricho ni porque nos caen mal. Es porque la gente, los salvadoreños, están sufriendo a diario el hecho de que no están haciéndose bien las cosas. El hecho que no hay oportunidades de empleo, que no hay forma de salir adelante, que la inmigración no debe ser una opción, sino que el crecimiento de nuestro país, con nuestra gente, en nuestra tierra, con nuestro empleo. Y ese es el tipo de cosas que deben ser el centro de discusión, esperaría yo, para adelante. Ok, como decía, vamos a la pausa y ya volvemos. Gracias por continuar con República. Señor Tabú, antes de continuar quiero leer uno de los tweets que nos escribe Fausto Sorto. Él es un fiel televidente allá en Santa Rosa de Lima. Dice, él habla y parafrasea un poco lo que usted habló de los chorritos. Dice, los chorritos del despilfarro mencionado, pero dice también que hay empresarios evasores que también podrían ser corruptos. Añade, tanto daño hace el gobierno que despilfarra y roba como el empresario que evade. Hay que ver los pecados de todos los sectores. Ahora, quiero añadir algo a lo que ya nos escribe Fausto, y es lo siguiente. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales es un tanque de pensamiento que estudia la sostenibilidad fiscal y las estructuras tributarias de Centroamérica, basado en Guatemala. Decía lo siguiente: la tasa efectiva de impuestos, dice, muestra que en realidad los contribuyentes pagan más después de aplicar las deducciones que la ley les permite. Actualmente el impuesto sobre la renta grava con una tasa del 25% a los ingresos de las personas naturales, pero en 2015 los asalariados, es decir, los profesionales y toda la gente a la que trabaja para una empresa con mayores ingresos, pagaron una tasa del 19,6%. Añaden, en tanto que las personas jurídicas, es decir, las empresas, deben pagar el impuesto sobre la renta hasta el 30% de sus ingresos. Sin embargo, las empresas con mayores ingresos reportaron una tasa efectiva del 2,5% en 2015. Esto coincide con algo que nos dijo el ministro de Hacienda, don Carlos Cáceres, que decía, sí es cierto que puede ser que la tasa de impuestos sobre la renta de las empresas sea del 30 al 35%, pero con todas las deducciones que hace, dice, algunos pagan el 5%, otros pagan el 2,5%, como dice ICEFI. Es decir, para un salvadoreño de a pie dirían, no están pagando una parte razonable al Estado. Bueno, primero hay que explicarle a la gente bien lo que ellos están tratando de decir. Primero el señor Sorto dice, hay empresarios que no pagan. Es cierto. Y no los estamos defendiendo. Pero le quiero decir algo al señor Sorto. El gobierno tiene y ha tenido las leyes, porque hay leyes complicadísimas para eso. Hay leyes. Tienen el Ministerio de Hacienda, el Centro de Apelación en el Ministerio de Hacienda, y han tenido a la Asamblea Legislativa para modificar leyes, y todavía no hay nada. Entonces, ¿qué es? Es que son tan incapaces que teniendo las leyes, el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa no pueden cobrar. ¿Es que son tan incapaces o es que hay algunas mentirías como las demás mentirías que están por ahí? No lo sé. Pero ellos tienen leyes para cobrarle a usted, para cobrarle a Carlos, y para cobrarme a mí. Pero ¿y nosotros qué leyes tenemos para cobrarles a ellos las sinvergüenzadas que hacen y la corrupción? Para que no manden becados a su gente, para que de verdad apliquen la ley. Ojo,
el poder del Estado contra el ciudadano. Es de lo que estamos hablando aquí. El ciudadano no tiene cómo cobrarles a ellos, número uno. Número dos, estos juegan con los números, son muy hábiles, así como son hábiles en otras cosas. Hay empresas, te pongo un ejemplo, un supermercado que puede vender, si querés, $1.000 millones en el año. Puede vender $1.000 millones en el año. Y gana el 2% o el 1.5%. Esa es la ganancia de la empresa. Cuando vos le aplicás el impuesto a la ganancia, pareciera que el valor que está pagando no es relativo al valor de su venta. Pero es que el impuesto se aplica a la ganancia, no a la venta, número uno. Y la mentiría número dos es que todas las empresas cada mes, enero, febrero, marzo, abril, van haciendo una cosa que se llama pago a cuenta. Pago a cuenta. Por adelantado le vamos pagando los impuestos al gobierno. Pago a cuenta. Cuando llegas a diciembre, ya solo llegas a pagar el 2% o el 3%. ¿Por qué? Porque ya le pagaste los 12 meses del año. Esas mentirillas, esas cositas, no te las dicen. Te dicen, mire la declaración de fin de año, solo está pagando el 2%. Sí, porque ya te pagué todo el año, los otros 11 meses te he estado pagando el 3, el 4, el 5, el 2, el 9, lo que sea. Entonces, con esos datos si tuviéramos debates aquí en este país, pero debates de verdad. A ver, enseñá de dónde sacas tú esos datos. Este gobierno no le gusta debatir. Sencillamente no le gusta debatir porque no tiene argumentos. Para mantener las mentiras no puedes entrar en los debates de ideas. Tienes que mantenerte a 10.000 pies de altura atacando, criticando y destruyendo. Invitamos a discutir de manera seria y técnica los datos. Y ahí te respondo a eso. Le repito lo que dije hace 10 minutos. La carga tributaria en nuestro país está alrededor del 18% cuando ajustamos el PIB. Cuando estábamos en el break, y tú no me dejarás mentir, te enseñé la noticia en donde el señor Cabrera, que de seguro nos está escuchando, presidente del Banco Central de Reserva, dijo, él lo dijo, 14.4% está equivocado el PIB. Ocupe esos datos, matemática simple de tercer grado, ni siquiera de bachillerato, matemática de tercer grado, divida impuestos sobre PIB, 18%. Divida deuda sobre PIB, 75%. Ahí están los datos. El que no los quiera ver es porque no llegó a tercer grado o no los quiere ver. Pero los datos están claros. Ok. Tengo tiempo para una última reflexión. Carlos Mauricio, tienes la última palabra. Bueno, la verdad es que quizás valdría la pena mencionar que efectivamente como país necesitamos llegar y alcanzar acuerdos. Ya no podemos seguir en esta polarización en donde los dos partidos mayoritarios no se ponen de acuerdo. Creo que como salvadoreños fuimos capaces de terminar una guerra, de terminar un conflicto armado, pero no hemos sido capaces de poder alcanzar la paz social. Y no hemos sido capaces porque no hemos logrado consensos, acuerdos, por falta de voluntad o por falta de dar señales de confianza, de cumplimiento de esos acuerdos. Creo que vale la pena hacer el llamado a la clase política que la verdad los salvadoreños queremos es entendimientos, y queremos entendimientos para que resuelvan nuestros grandes problemas, las grandes necesidades que como país enfrentamos. Bueno, se nos acabó el tiempo, no me resta más que agradecerles que hayan estado en República, señor Daú, Carlos Mauricio, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.